In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos hoy la parte de lógica formal del manual. Fijaos que hasta ahora hemos estado viendo los preliminares con una serie de nociones básicas y ahora vamos a comenzar ya propiamente lo que es la parte de lógica formal, que como veis tiene la estructura. Veremos hoy la lógica proposicional, que es la cosa más sencillita, lógica de predicados, lógica de clases, lógica de relaciones, noción de teoría, metateoremas y cuestiones de teorías del primer orden. Bien, de toda esta parte obviamente nos saltaremos también toda una serie de cosas, porque hay cosas mucho más complejas, pero lo de hoy, la lógica proposicional, que espero que nos dé tiempo en estas tres partes de la sesión de hoy, es fundamental tenerlo claro porque vamos a introducir ya los primeros signos lógicos y esto es muy importante que lo comprendáis bien. Fijaos que en el esquema veremos algunas cosas sobre sintaxis y luego algunas cosas sobre semántica. Hay al final una reflexión, diríamos más bien de tipo como filosófico, la diferencia entre decir y mostrar, que algo comentaremos, pero hoy comenzamos ya a ver un lenguaje formalizado, estudiando tanto su sintaxis como algunas cuestiones sobre la semántica. Bien, vamos a comenzar, por tanto, con lo primero. Cerramos esto. Fijaos, comienza aquí con esta cita de Wittgenstein. La proposición es una imagen de la realidad, es un poco la idea que vamos a tener de fondo. Pero como se explica aquí, en este capítulo nos ocuparemos del cálculo proposicional clásico, denominado C. Esto, digamos, a veces varía de unos manuales a otros, pero aquí cuando veáis una C en negrita minúscula, quiere decir que es el cálculo proposicional clásico y es el metalenguaje. O sea, vamos a estudiar tanto el lenguaje como su metalenguaje de la lógica de proposiciones. Es la codificación formal, acordaos que, por tanto, nos referimos a una manera de calcular, un cálculo de la potencia expresivo-deductiva del hablar mediante proposiciones y por ello también a través de concatenaciones válidas de proposiciones, como se hace usualmente en el lenguaje ordinario. Es decir, en el lenguaje ordinario tú pones una proposición, luego pones otra, las vas relacionando unas con otras. Pues bien, eso que hacemos en el lenguaje ordinario, el relacionar proposiciones unas con otras, es lo que vamos a ver ahora en un lenguaje formalizado. Fijaos porque aquí ya van a comenzar las diferencias importantes. Si bien en el lenguaje natural se da obviamente importancia al contenido semántico y la estructura lógico-gramatical de las proposiciones, en el cálculo proposicional se toma la proposición, o sea, el símbolo por la proposición, estamos en lógica, como primitivo del lenguaje, sin indagar cuál es su estructura interna. Ese elemento primitivo es una variable, por ejemplo P, que no contiene a su vez variables. No es una función proposicional. O sea, vamos a tomar la proposición como un todo. O sea, vamos a decir, si tú tienes la proposición P y la relacionas con la proposición Q, llegas a otra tal proposición. Vamos a ver cuál es la estructura de esas relaciones, pero sin preocuparnos qué es lo que haya P. Es decir, que no nos vamos a preocupar si P quiere decir Juan corre, la mariposa es roja. No, vamos a tomar las proposiciones como un elemento primitivo. Podremos tener una proposición P, una proposición Q, la proposición que sea, pero no nos vamos a preocupar ahora de cómo están construidas internamente. Eso lo veremos más adelante. Por tanto, nos vamos a fijar en la proposición como un todo. Diríamos como si fuera una caja negra. Tú tienes esta estructura, pero lo que hay adentro de momento no te interesa. Lo que pasa es que de ese todo, de la proposición P o de la proposición Q, lo que sí vamos a decir es si es verdadera o es falsa. Acordaos que lo característico de una proposición era el valor alético, si es verdadero o es falsa. La proposición puede ser una afirmación, un juicio, una aserción, un enunciado, con tal de que responda a la pregunta es verdadero.
sin producir sinsentidos evidentes. Acordaos, cuando había un sinsentido, tú ya no puedes decir si la cosa es verdadera o es falsa. Por tanto, con esto recordamos lo anterior. Proposición es todo aquello susceptible de un valor de verdad. 1 o v para verdadero, 0 o f para falso. Emplearemos sobre todo el 1 o el 0 en las tablas de verdad que vamos a ver después. Por tanto, fijaos, las proposiciones generalizadas en el cálculo proposicional son todas proposiciones declarativas del tipo llueve. Tú de llueve puedes decir si es verdadero o es falso. La manzana está en el árbol, puedes decir verdadero o falso. Sócrates es blanco, verdadero o falso. Pero claro, si la proposición es una pregunta, llueve, la pregunta no es ni verdadera ni falsa. La respuesta será verdadera o falsa, pero de la pregunta, ojalá la manzana estuviera en el árbol. ¿Eso es verdadero o es falso? Atención, porque esto me lo preguntó alguno. No estás diciendo, Juan dice, ojalá estuviera la manzana en el árbol. Eso sí que es una proposición que puede ser verdadero o falso. Pero esto, ojalá estuviera la manzana en el árbol, expresa un deseo. De la expresión de un deseo no es ni verdadero o falso. Repito, yo no estoy diciendo yo expreso un deseo o Juan expresa un deseo, sino ojalá estuviera la manzana en el árbol. De ahí no puedo decir si sea verdadero o falso. O digo Sócrates. Ahí estoy buscando, no sé, a lo mejor quiero que me mire o que se dé la vuelta, lo que sea, pero como veis, en cuanto tal, no son proposiciones. Estas últimas no se responde tratando de establecer la verdad, porque más bien tienen un efecto, expresan un deseo, suscitan actos. O sea, como veis, estas expresiones más bien estarían en el campo de la pragmática. O sea, buscan un efecto en el campo de los integrantes, los que se están comunicando o alguna otra cosa, pero no son proposiciones porque no tienen valor alético. En cambio, las primeras sí tienen valor alético y son susceptibles de una verificación. Esta verificación en sentido estrictamente formal, porque repito, estamos en lógica, estamos de momento en sintaxis, depende del uso correcto de las reglas que determinan el modo correcto de componer proposiciones. Y vamos a componer proposiciones a través de los conectivos lógicos. Según se empleen esos conectivos lógicos, tendremos el valor de verdad de las mismas. Bien, aquí hay una reflexión de Russell sobre lo que es la implicación, pero lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, aquí lo que Russell dice es que tú puedes definir la implicación a partir de la proposición, pero esto vamos a dejarlo porque si no, de momento va a liar más las cosas. Después, luego, cuando veamos un poco más, lo entenderéis perfectamente. La clave es que la proposición es un primitivo del cálculo, o sea, es un elemento que no resulta ulteriormente definible. En un sentido filosófico más amplio, yendo más allá de las reglas formales de la sintaxis, pero repetimos, ahora nos vamos a centrar en las reglas formales de la sintaxis, una proposición es verificada si dice algo verdadero sobre la realidad. Aquí un poco el tema de la teoría representativa del lenguaje, para el cual la proposición es una imagen de la realidad. Aquí hay una serie de citas de textos de autores de lógicos. Puede ser verdadera o falsa solo en cuanto a imagen de la realidad está confrontada con la proposición. Bien, toda una serie de cosas que relacionan la proposición con la realidad. Por ejemplo, la imagen manifiesta la realidad representando una posibilidad de subsistir o no subsistir de estados de cosas. La proposición Juan come la manzana se está refiriendo a un estado de cosas. Podría darse de otra manera distinta, pero se refiere en concreto a ese. Bien, lo que pasa es que, ya digo, en estas reflexiones sobre Wittgenstein las dejamos y pasamos ya inmediatamente a lo que quiero ver del cálculo proposicional clásico. O sea, de momento dejamos toda esta cuestión del contenido y vamos a ver la sintaxis, cómo se relacionan unas proposiciones con otras. Acordaos, la sintaxis, igual que tú relacionas el artículo con el nombre, independientemente de lo que signifique el nombre, independientemente de lo que signifique el artículo. Tú simplemente tienes que tener claro que el artículo y el nombre tienen que concordar
en género o en número. Lo que signifiquen ahora no te importa. Pues esto es lo que vamos a hacer con las proposiciones. Por tanto, fijaos, volvemos a la noción de cálculo. Un cálculo supone un lenguaje y luego unas reglas de deducción. En el lenguaje tenemos un alfabeto y unas reglas de formación. Acordaos que esto lo hemos visto antes, tenéis aquí las abreviaturas. Entonces, lo que vamos a ver es que el cálculo proposicional es un lenguaje y tendrá, o sea, el cálculo tiene que tener un lenguaje y tiene que tener unas reglas de deducción. Y el lenguaje tendrá que tener un alfabeto y unas reglas de formación. Bien, esto lo tenéis aquí, creo que es bastante sencillo. ¿Cuál es el alfabeto? Pues el alfabeto está constituido por signos teóricos y metateóricos, porque acordaos lo que habíamos dicho. Cuando tú utilizas un metalenguaje, si estás en lenguajes formalizados, el lenguaje con el que analizas ese lenguaje, es decir, su metalenguaje, tiene que ser distinto. Acordaos lo que habíamos explicado. En un lenguaje formalizado, el lenguaje no puede ser metalenguaje de sí mismo. Por tanto, cuando empleemos el metalenguaje para hablar del cálculo proposicional, nos hará falta otro lenguaje distinto. Os presenta aquí los signos, el alfabeto, tanto del lenguaje como del metalenguaje. Atención porque en este capítulo, de momento, el metalenguaje apenas lo vamos a utilizar. O sea, estos signos, de momento, no los vamos a utilizar, pero hay que tenerlos presentes porque ya en el capítulo siguiente sí que van a salir. Fijaos, en el lenguaje tenemos unas variables y unas constantes. Tenemos unas variables proposicionales, P, Q, R. Esto puede ser una P, por ejemplo, puede significar Juan come. Q puede significar la casa es roja. R puede significar Juan es blanco. Bien, o sea, como veis, estos son variables porque están por una proposición que quieras. Si habláramos del metalenguaje, alfa es cualquier proposición. Puede ser P, puede ser Q, puede ser R. O sea, tú una vez que has fijado P quiere decir que Juan come. O Q, que Juan es blanco, lo que sea. Con las metavariables te estás refiriendo a cualquiera de estas proposiciones. Si dices la metavariable alfa y la metavariable beta, quiere decir que son distintas. O sea, que si alfa está, por ejemplo, por P y luego pones beta, estaría por otra distinta. En fin, ahí ya podrías establecer toda una serie de relaciones. Pero, te digo, lo del metalenguaje ahora no lo vamos a emplear tanto. Por tanto, en el lenguaje tenemos estas variables proposicionales, P, Q, R, y las constantes proposicionales, que son siempre las mismas. Acordaos, ahora las vamos a ir definiendo con todo detalle, o sea, vamos a ir viendo luego con mucho detalle qué son las constantes proposicionales. Esto indica la negación, esto indica el et, la unión, que tienen que darse las dos simultáneamente, luego ya veremos, lo vamos a ver ahora con más detalle. Esto indica la alternativa o una u otra. Esto indica la implicación material, que aquí nos detendremos porque el tema es importante, y esto implica la doble implicación, el sí y solo sí. Fijaos que tienes los equivalentes de estos signos, los tienes como metaconstantes proposicionales, solo que como tiene que ser otro lenguaje distinto, hay que utilizar otros signos. Y aquí en el metalenguaje, para el cálculo proposicional, se emplean directamente palabras en latín. No, non para la negación, et para la conjunción, vel para la alternativa, si, entonces, if then es en inglés, y aquí se utiliza la doble, en lugar de una barrita simple, una barra doble. Y aquí lo mismo con el sí y solo sí. Repito, ahora que no os atore esto porque inmediatamente vais a ver lo que significan y que es muchísimo más sencillo. Pero quedaos que estos son, o sea, vamos a jugar con estos 5 signos que son las constantes proposicionales, y como signos auxiliares tendremos los paréntesis, abrir paréntesis, cerrar paréntesis. Bien, como veis, el lenguaje es sencillísimo. Entonces hemos dicho que tenemos en el lenguaje un alfabeto y ahora hacen falta unas reglas de formación. ¿Cuáles son las reglas de formación?
El conjunto de las reglas de formación de fórmulas que pertenecen al grupo de las fórmulas admisibles en el cálculo C está constituido por las cláusulas de la siguiente definición inductiva de las fórmulas para C, a partir de las fórmulas atómicas hasta las fórmulas moleculares. Fijaos que aquí vamos a ver lo de la definición inductiva. Partimos de una base, damos un paso y cerramos la definición. ¿Cuál es la base para formar proposiciones? P, Q, R son proposiciones atómicas, con lo cual tienes aquí que las variables, cualquiera de estas variables es una proposición atómica. La cosa tiene su lógica. Si pensáis en la química, una proposición compuesta estaría compuesta de muchas proposiciones atómicas, igual que una molécula está compuesta de muchos átomos. Por ejemplo, tú puedes tener la proposición Juan come y Juan mira la televisión. Dirías P y Q, pero te hace falta la base, que es cada una de las proposiciones atómicas. Te hace falta Juan come y Juan ve la televisión. Luego ya las combinarás. Para dar un paso, aquí sí que empleamos el metalenguaje, porque decimos si alfa o beta son proposiciones, entonces son proposiciones, no alfa, alfa y beta, alfa o beta, alfa implica beta, alfa sí y solo sí beta. Estamos utilizando aquí el metalenguaje para decir, porque si aquí dijéramos no P es una proposición, entonces diría, bueno, no P es una proposición, pero Q o no Q es una proposición, no R es una proposición. Entonces ya os he dicho que alfa abarcaría, como es el metalenguaje, abarcaría todas las posibles variables proposicionales. Entonces tienes, si alfa, cualquiera de estas, es una proposición y beta, cualquiera de estas es una proposición, entonces no alfa es una proposición, alfa y beta es una proposición, alfa o beta es una proposición, alfa implica beta es una proposición y alfa sí y solo sí beta es una proposición. Y ninguna otra cosa es una proposición. Como veis, es una manera sencillísima de establecer un lenguaje. Porque claro, si hemos dicho que alfa y beta es una proposición, obviamente tú vas a poder poner luego, por ejemplo, en lugar de este alfa, alfa y beta, o en lugar de beta, alfa y beta. O sea, aquí ya vas a poder empezar a combinar unas con otras. O sea, a partir de estas reglas tan sumamente sencillas, ya vas a poder combinar todas las proposiciones atómicas que quieras. Es simplemente lo que estamos diciendo aquí. Pero las únicas combinaciones son estas, ¿sí? Negación de alfa, y se entiende, si es negación de alfa, también es negación de beta, porque esto quiere decir negación de P, negación de Q, negación de R, todas estas cosas. Y ninguna otra cosa es una proposición. Como ya digo, esto os puede resultar un poco abstracto, pero fijaos que esto es lo que hacemos con el lenguaje normal. Cuando tú dices, para hacer una frase, el artículo y el nombre tienen que concordar en género y número, pues con eso ya puedes construir el sujeto. Y luego el sujeto y el verbo tienen que concordar en número. Ya con eso puedes mezclar los sujetos con los verbos, luego los complementos o lo que sea. Aquí lo mismo, solo que los signos que tenemos son simplemente estos. Bien. Como veis, las reglas del lenguaje, las reglas sintácticas más fáciles no pueden ser. Esta es toda la sintaxis que hay. Ahora, vamos a pasar a la semántica, a los significados. Y para esto nos hace falta la noción de interpretación. Porque, como dice aquí, para explicar el funcionamiento de los conectivos lógicos que construyen fórmulas más complejas a partir de proposiciones, o sea, de variables por proposiciones simples, y por tanto, para ser capaces de calcular, debemos decir algo sobre la semántica de la lógica proposicional, esto es, el asignar a las variables proposicionales el valor 1, verdadero, o el valor 0, falso, y definir sucesivamente las reglas según las cuales se comportan las constantes proposicionales, los conectivos lógicos respecto a estos valores. Porque la cuestión está que según qué valor tenga una proposición aquí y aquí, podrás decir el valor que tiene todo el conectivo lógico.
Bien, esto ya digo, lo vais a ver inmediatamente cuando comencemos con las tablas. Por eso, ¿qué es la noción, qué es una interpretación? Fijaos, nosotros solemos hablar de interpretación así como haciendo una homilía de que esto significa tal cosa. No, aquí interpretación es muy sencillo. Interpretación es asignar 0 o 1, no hay nada más. Por eso, si V es el conjunto de las variables proposicionales de C, la interpretación, que se puede significar con la letra I, lo que te está diciendo es que se atribuye a cada una de esas variables o un 0 o un 1. Por eso, sea V el conjunto de variables proposicionales P de C. La interpretación I, quiere decir de V a 0 o 1, es una función, la función está significada con esta flechita, esto de momento nos importa menos, que asocia a toda variable, P, Q, R, la que sea, un valor de verdad. Un valor de verdad que es o 0 o 1, estamos en lógica bivalente, o sea, tú dices, vamos a ver, interpretación de P, 1, interpretación de Q, 0, interpretación de R, 1, interpretación de V, 0. O sea, puede ser, cada proposición va a tener un valor de verdad. Y ese asignar el valor de verdad es interpretar dichas variables. O sea, aquí interpretar variables no es hacer homilías, sino decir si una variable vale 0 o una variable vale 1. Y lo que vamos a ver es, porque repito, aquí no nos interesa la semántica en el sentido del significado de cada variable. Lo que vamos a ver es si esta variable vale 0, si esta proposición vale 0 y la relacionas con otra que vale 0 de esta manera, el resultado ¿cuánto vale? 0 o 1. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, las tablas de verdad, o sea, el asignar 0 o 1, está dentro de una lógica estrictamente bivalente, con las características que viene aquí. O sea, para el asignar los valores de verdad, hay que tener presente lo siguiente. Los valores de verdad están perfectamente determinados. O sea, no hay una proposición que no tenga un valor de verdad. Cada proposición tiene un valor de verdad y solo un valor de verdad. O sea, la proposición P o tiene el valor de verdad 1 o tiene el valor de verdad 0, pero uno de los dos tiene que tener. Por otra parte, se da la propiedad de la bivalencia. Una proposición es verdadera o en sentido exclusivo o falsa. No hay otra alternativa. Acordaos, ya os dije que esto, por ejemplo, en la lógica de Aristóteles no es válido cuando hablas de proposiciones contingentes de futuro, pero estamos en lógica proposicional estrictamente clásica, con lo cual no hay otra alternativa, o 0 o 1. Carácter composicional. Una proposición compuesta por varias proposiciones simples lo es en función de la presencia simultánea de varios conectivos que se combinan entre sí. Es decir, tú vas a poder combinar las distintas proposiciones, porque aquí, ya digo, tienes, por ejemplo, A y B, alfa y beta, pero a su vez beta puede ser alfa implica beta, con lo cual vas a poder empezar a combinar aquí las proposiciones gracias a todos estos conectivos. Y luego el carácter verofuncional. El valor de verdad de las proposiciones compuestas es función del valor de verdad de las proposiciones simples o proposiciones atómicas. Bien. Vamos a ver cómo se van relacionando cómo se va relacionando estas cosas en la práctica. Comenzamos con el primer signo. Acordaos siempre, tened presente este esquema. Dentro de las reglas, lo primero es la negación, la barrita. Vamos a ver cuáles son las reglas de la negación desde el punto de vista de atribuir el valor de verdad. Debido al principio de estricta bivalencia, toda proposición es verdadera o falsa, y esta O es disyuntiva. Es como el out latino. Si la proposición P vale 1, la proposición no P vale 0. Si la proposición P vale 0, la proposición no P vale 1. Creo que esto es sencillísimo.
Y de nuevo, también, fijaos, si aplicáis esto dos veces, ya empezamos a componer, tenéis la doble negación. Si la proposición P vale 1, la proposición no P vale 0. La negación de la negación, como si esto vale 0, tú vuelves a negar, te da 1. La negación de la negación es la afirmación. Y por lo mismo si partimos de 0. La proposición P vale 0, la negación de P vale 1, tú vuelves a negar la negación, niegas 1, con lo cual tienes 0. Con lo cual tenemos que P es equivalente a la negación de la negación. Esta es la estricta dualidad de la lógica clásica. Esta cuestión, como dice, es crucial tanto desde un punto de vista lógico y técnico. Nos referiremos al hecho de que existen cálculos para los cuales no es verdadera esta equivalencia, el más importante de los cuales es el cálculo intuicionista, como desde el punto de vista especulativo y filosófico. Sí, porque aquí os comenta que según las distintas, digamos, filosofías o ontologías, esto no es válido. O sea, en una lógica perfectamente determinista, la negación de la negación es la afirmación. Pero fijaos, en la participación del ser, eso no se da así. En teología esto no es así. Pensad una cosa que además tiene mucho que ver con nuestro campo de estudio, que es la teología fundamental. El que tú niegues las objeciones que se dan contra la fe no quiere decir que tú hayas demostrado la fe. Simplemente has negado la negación de la fe, pero negar la negación no equivale sin más a demostrar, por ejemplo. O sea, fijaos que esta es la clave de toda la teología fundamental, si no caeríamos en el racionalismo o en el semirracionalismo. O sea que en lógica estrictamente clásica, en este cálculo de predicados, la negación de la negación es la afirmación, pero en otros sistemas no. Y vamos a introducir ahora al final otro conectivo lógico sobre que es la conjunción. La conjunción es verdadera solo en el caso de que las dos variables tengan ambas valor de verdad igual a 1. La proposición llueve y hace frío es verdadera si y solo si llueve, la primera parte es verdadera, y hace frío, la segunda parte es verdadera. Sería el et latino. Fijaos. P y Q. Para que la conjunción, para que la unión de P y Q sea verdadera, tienen que ser verdaderas ambas. En cualquiera de las otras combinaciones, el valor de la conjunción es 0. O sea, si es verdadera solo la primera, pero es falsa la segunda, el valor de la conjunción es falso. Si es falsa la primera, verdadera la segunda, el valor de la conjunción también es falso, y si son falsas ambas, el valor de la conjunción es falso. Con lo cual, la conjunción vale 1 solo en el caso de que los dos elementos valgan 1. Bien. Y la disyunción, en cambio, es lo contrario. La disyunción es falsa solo en el caso de que las dos variables tengan ambas de valor de verdad igual a 0. Esto en sentido común, digamos, si aplicamos la comparación del sentido común. Dices, llueve o hace frío. Si al mismo tiempo, si ahora está lloviendo y hace frío, la disyunción es verdadera. Si solo se da el caso de que llueve pero no hace frío, como tú has dicho, llueve o hace frío, también la disyunción es verdadera. O si no hace frío pero llueve, también la disyunción es verdadera. La disyunción llueve o hace frío sería falsa solo en el caso de que no se diera ninguna de las dos. Diríamos, esta sería la disyunción más normal, lo que se llama el sentido más, la alternativa o suma lógica, que es la que hemos, o sea, esta sería la que acabamos de ver. Y es falsa solo cuando ambas son falsas. Sería el caso, Ireneo, ¿es músico o filósofo? Podría ser uno, podría ser otro, podría ser ambos. Solo sería falso cuando no fuera ninguno de los dos. Esto es lo que se llama la alternativa o suma lógica, y es la más conocida, digamos, la que más vamos a emplear. Y se caracteriza por esta tabla de verdad, 1, 1, 1, 0. O sea, solo es 0 la última posibilidad, cuando los dos son 0. Hacemos la pausa un momento y seguimos inmediatamente.